Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os dar un briconsejo. No sé si a vosotros os ha pasado, a mí sí que me está pasando y he buscado una solución. Cuando quería empatillar anzuelos que eran tamaño muy pequeños tenía un gran problema y era que mis manos o eran muy grandes o eran solo muy pequeños, una de dos, y había muchos problemas. En el mercado hay máquinas automáticas, pero bueno, las he probado casi todas y los resultados para mí no han sido buenos. O son muy engorrosas o el anzuelo no queda fuerte como a mí me gusta, y la verdad al final he decidido hacer un mixto entre lo que es una máquina que la venden hecha, es un artilugio pequeñito, y un sistema para poder tener el poder trabajar con las manos libres. Os enseño. El tipo de anzuelo que me refiero es de este tipo de anzuelo. Es el anzuelo que nosotros normalmente empleamos para la pesca del rahón. Tiene que ser muy pequeño porque los raones, aunque tengan talla y sean un poco grandes, su boca sigue siendo muy pequeña y si no, no hay capturas. Uno de los problemas que también teníamos es que trabajábamos con unos gramajes de hilo que son relativamente, son un pelo. ¿Veis? Eso es fluorocarbono de 0,5, o sea, es una cosa que es nada, es un pelo, es un pelo. Claro, trabajar con estos hilos tan finos y trabajar al mismo tiempo con unos anzuelos tan pequeños, con estas manos, y era muy dificultoso. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente: buscamos una solución a un problema y era cómo poder atar un anzuelo de esos pequeños y tener las manos libres para poder trabajar bien. Entonces veis, este es el invento. Este es un atador de anzuelos que lo podéis encontrar hecho en cualquier tienda de náutica o de pesca, los venden, no tiene ningún secreto, pero viene solo, es como un lápiz, pero para trabajarlo con este tipo de anzuelos tan pequeños era muy dificultoso. Las manos, el hilo, todo, se complica mucho el trabajo. Entonces, ¿qué hice? Pues pensé, a ver, ¿de qué forma puedo hacer un pequeño invento para poder trabajar? Y el invento es el siguiente. Tenemos una caja base con el sujetador, con el atador de anzuelo sujetado, y luego aquí unos pequeños corchos para poder sujetar el hilo. Y ahora os cuento cómo funciona. Bueno, en primera instancia cogeríamos el hilo, ya os digo, es un pelo, es finísimo, y lo que hacemos es sujetamos el hilo con un pequeño corte que hemos hecho en la espuma, se queda sujeto. Así, ¿veis? Ya tenemos el hilo en primera instancia sujeto. Le damos una media vuelta aquí para tener un poquito de tensión. ¿Veis? Este es el anzuelo. Incluso con pinzas es difícil su manipulación. Lo cogeríamos y lo colocaríamos en el atador de anzuelos. Una vez que lo tengamos firme, ya las pinzas sobran, y así es como nos queda el anzuelo. ¿Veis? Queda firme puesto aquí. Solo queda, dijéramos, la parte, dijéramos, del brazo para afuera. Ya nos queda firme. Ahora cogeríamos el hilo. Una vez que tenemos el hilo firme, haríamos los pasos que nos ha indicado el fabricante. Pasaríamos por la parte de atrás del anillado, iríamos hacia adelante, iríamos a buscar la pata del anzuelo y entonces empezaríamos a dar vueltas. Yo os aconsejo que en cualquier tipo de anzuelo que atéis, al menos deis entre 8 y 10 vueltas como mínimo, porque menos para mi gusto es insuficiente. Llevamos 8, 9 y 10. Una vez que tenemos 10, pasaremos el hilo por la anilla, bajaremos el sistema y ahora solo queda el tirar. Cuando trabajamos con hilos tan finos, yo no os aconsejo pegar un tirón brutal al principio, porque lo único que hacemos es deformamos el fluorocarbono, porque el fluorocarbono tiene un problema cuando es tan fino. Si tiramos con fuerza, nosotros no nos damos cuenta y tenemos mucha presión, acabamos deformando el hilo y luego el anzuelo queda arrugado y queda mal. Con esta pequeña presión vemos que el nudo ha corrido hasta el empatillado de atrás, entonces aflojamos un poco el tensor y sacamos el anzuelo. Ahora solo faltaría darle un poquito de tensión. Yo la tensión se la doy con unas pinzas, cogiéndolo así, y hago la pequeña presión hasta que veo que el hilo ha quedado bien empatillado en la parte de atrás, entonces ya me he asegurado de que la atadura es perfecta. Ahora solo queda cortar el sobrante. Cortamos el sobrante y a ver si se puede apreciar bien en cámara cómo ha quedado la atada. ¿Veis?
está perfecta. Aquí podríamos tirar, que seguro que no se nos escapará un pescado por la rotura del anzuelo. Es una forma práctica, rápida y segura de atar un anzuelo de este calibre tan pequeño, porque un anzuelo grande, en cualquier sitio, en la barca, en el kayak, en donde sea, es muy fácil. Hay mil sistemas, hay mil formas. Yo he visto gente que lo ata de una forma, otra gente más tradicional de otra, pero bueno, cualquier sistema va bien. El problema es cuando tienes que trabajar con estos hilos tan finos y unos anzuelos tan pequeños. Entonces es cuando las manos no dan para trabajar. Entonces este sistema nos ha facilitado el poder hacerlo. Es un sistema muy fácil, os explico rápidamente cómo va. En este caso es un Stanford, pero podría ser cualquier otra marca. Está cogido fijo, dejándole el giratorio para que pueda girar. Luego se ha colocado una pequeña espumita en la parte de atrás, que se le hicieron unos cortes con un cúter, a fin de que cuando nosotros cojamos hilo tan fino, podamos hacer una pequeña presión, nos entra. Una vez que nos ha entrado, le damos media vuelta y lo volvemos a pasar por el siguiente corte. Entonces nos queda el hilo, nos queda bien fijo. Nos permite ir a la máquina y en este caso colocaríamos el anzuelo, y ya como os he explicado, en este caso colocaríamos el anzuelo como ya os he explicado, y vendría a ser la forma tradicional de la máquina, de las vueltas, pim y pam. Vale. El sistema este también os puede ser práctico, a mí me lo es, para cuando tengo que hacer bajos que llevan perlita. Os explicaré el porqué. Cuando hay un bajo que lleva perlita, el aguantar el hilo con una serie de tensión y poner la perlita en su sitio se complica mucho. De esta forma es muy fácil, porque cogeríamos el hilo, lo pasaríamos así como hemos hecho antes en el primer caso, se nos queda el hilo, ya nos queda con la tensión que nosotros queramos. Iríamos al segundo punto ese de aquí, que ya tengo hecho un pequeño corte, le daríamos el cuarto de vuelta aquí y ya nos quedaría, veis, la línea bien tensada. En este caso nosotros tendríamos las dos perlitas, colocaríamos las perlitas a la distancia que queremos, con un pegamento de fluorocarbono le pondríamos una gotita a cada perlita, las perlitas ya nos quedarían fijadas y en medio llevaría una perlita con un triple agujero para pasar el brazo al anzuelo. En el próximo vídeo que haga haré un tutorial, porque hoy no he podido, porque no tengo ni perlitas ni tampoco no tengo aquí el material adecuado, pero os daré un tutorial para que veáis cómo quedan. Yo nunca he roto una perlita, y la ventaja que tiene es que al ser la línea entera sin nudos, la resistencia del fluorocarbono es total, es la que tiene, no tiene ningún punto, dijéramos, de debilidad estructural para romper, porque un nudo es una debilidad estructural, no nos olvidemos nunca de esto. Venga, si os ha gustado me dais un buen like, y si no, no pasa nada, y bueno, hasta el próximo briconsejo, o lo que le queramos poner el nombre ese, que no sé, briconsejo, bricomar, no sé, algo relacionado con el mar, un bricomar. Y no es bricomar el del... No, es bricomar, artesano del mar. Venga, nos vemos.